Bienvenidos a un nuevo programa de Planeta Cero, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio. Círculos de piedras, un tema muy sugerente que no habíamos tratado hasta el día de hoy en nuestro podcast en Planeta Cero y que parece ser que por alguna extraña razón estas extrañas construcciones del pasado siempre nos atraen sobremanera, sobre todo a los que nos gusta este tema del misterio e incluso a gente un tanto más alejada. Gente muy cotidiana que puede encontrarse en su vida habitual pues con una de estas construcciones del pasado, neolíticas, incluso anteriores, y desde luego llaman la atención. ¿Para qué servían los círculos de piedras? Yo creo que es la principal cuestión, ¿no? Nos encontramos con unas construcciones que, restos en muchos casos, algunas sí que están muy bien conservadas. Por supuesto, si nos tenemos que referir a Stonehenge, que yo creo que es el círculo de piedras por antonomasia, pero hay otros muchos pues que están bastante bien conservados, quizá no tan famosos, y otros tantos, porque la verdad es que la cantidad de estos monumentos que uno puede encontrar, pues yo diría que prácticamente en todo el mundo, aunque algunos piensen que solamente se circunscriben a una zona muy concreta del viejo continente de Europa. Lo cierto es que en todo el mundo, de una u otra manera, podemos encontrar con antigüedades variables, también es cierto, este tipo de construcciones, estos círculos de piedras, insisto, en algunos casos pues mucho más derruidos y pues simplemente los restos, pero nos seguimos cuestionando. ¿Qué eran esos círculos de piedras? ¿Por qué eran tan importantes en el pasado? En definitiva, ¿qué narices pintan ahí? ¿Por qué a nuestros antepasados o quien fuera? Algunos incluso pues viven en la convicción de que no eran construcciones ni siquiera humanas, quizá alguna otra civilización o quizá gente que venía de las estrellas. Bueno, hay muchísimos interrogantes al respecto de los círculos de piedra, supongo que por el hecho de que hasta este momento todos esos interrogantes no han podido ser resueltos, y de ahí que sigamos teniendo tantas preguntas, y yo creo que por esta razón también entre los amantes del misterio pues desata un cierto tipo de interés, un grandísimo interés, este tema de los círculos de piedras. Nos vamos a acercar a este tema hoy porque hará un par de semanas aproximadamente hice una pequeña visita de campo a uno de estos lugares, uno que no me queda demasiado lejos de lo que es mi habitual lugar de residencia acá en Glasgow. Y nos fuimos al sur, a lo que es la parte sur de Escocia, lo que se llaman las Lowlands, concretamente el distrito o la provincia de Dumfries and Galway. Y entre otras muchas cosas, pues uno de los lugares que me paré a visitar pues fue uno de los círculos de piedra más famosos que hay en toda Escocia, y ahora vamos a ir analizando poco a poco el porqué, que es un círculo de piedras denominado los 12 Apóstoles. Y sobre ellos he querido divagar un poco hoy, recopilar información, por supuesto, aportaros algunas de las fotografías que tomé, más algunas otras que también he ido compilando online para ambientar el relato de lo que fue mi visita a este círculo de piedras, visita que tampoco pues fue demasiado interesante, porque lo que queda allí, interesante, más bien intensa, no fue demasiado intensa y duradera, porque lo que queda allí tampoco es demasiado, pero sí que tengo que decir que de alguna manera esas extrañas energías que siempre pensamos que hay en torno y dentro de los mismos círculos, por alguna razón parece que se mantienen. Incluso el tocar las propias piedras provocaban una sensación extraña, y ya os tengo que decir que yo no soy una de esas personas que tenga una gran sensitividad, por así decirlo, de cara a cierto tipo de energías diferentes, pero lo que está claro es que cuando están en algún lugar, cuando estas energías residen en alguna localización concreta, pues sí que puedo notar algo, y este fue el caso de los 12 apóstoles. Vamos a comenzar con una localización del lugar, aunque más o menos ya os he dado algunas pistas, y supongo que también, si queréis, podéis buscar el lugar,
12 Apostles en Google Maps, en el sur de Escocia, insisto. Concretamente, este círculo de piedras se encuentra en una zona rural llamada Hollywood. Hollywood, como ya sabéis, donde se hacen los films. En este caso Hollywood, la traducción es algo así como los bosques santos o el bosque santo. Y veremos que la denominación de la zona rural va bastante en consonancia con lo que allí sucedió, con el tema del círculo de piedras en sí y bueno, todo lo que se dice que allí aconteció en sus momentos, porque vamos a ver que aunque estamos hablando de una construcción posiblemente neolítica, a lo largo de los siglos fue pasando y se fue utilizando también para otros menesteres. Bueno, Hollywood, insisto, en la parte sur de Escocia, pertenece esta zona rural a la localidad algo más grande de Dumfries. De hecho, lo que es el Círculo de Piedras en esta zona rural queda apenas a unas pocas millas al norte de lo que es el centro de la población Dumfries, que dependiendo de por dónde vengáis, pero yo creo que en cualquier caso, prácticamente cualquier ruta, si queréis llegar hasta el Círculo de Piedras y lo queréis visitar, pues vais a tener que atravesar, ya que no hay realmente una carretera de circunvalación para la localidad Dumfries propiamente dicha. Así que lo más posible es que atraveséis la localidad para llegar hasta esta zona rural, hasta Hollywood, y allí visitar el Círculo de Piedras. Como os comentaba antes, ya a rasgos más generales se encuentran lo que son las Lowlands escocesas, que es la parte sur de Escocia, y concretamente en una de las provincias, uno de los distritos, que es Dumfries and Galloway. Obviamente toma nombre de la ciudad, de la población que os estaba diciendo, de Dumfries. Os podéis imaginar muy cerca de la frontera con Inglaterra, en este caso de la parte suroccidental de Escocia, cerca de lo que es la costa oeste de la frontera con Inglaterra, entre Escocia e Inglaterra, en esa zona. Bien, en este viaje que me tomó, estuve aproximadamente en la zona 3 días, 2 días y medio, 3 días. Bueno, me estuve alojando también en la zona de Moffat, que es otra localidad también bastante importante, no demasiado lejos, un poco más al norte de lo que es Dumfries. Estuve visitando la provincia contigua, que es Scottish Borders. Es una zona también muy, muy mágica, es una zona muy boscosa, también montañosa, con mucha vida salvaje y que también encierra muchos misterios, ¿no? De hecho, pues se dice que toda esta zona fue residencia a un personaje tan famoso y legendario como Merlin, el supuesto druida mago, que en realidad el personaje real era más bien una especie de guerrero cultivado, Merlin. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de Merlin, aunque vamos a ver que también tiene una cierta relación, porque efectivamente también pasó por este lugar, por el Círculo de Piedras de los 12 Apóstoles. Y bueno, lo que os decía antes, ya llegando a esta zona rural de Hollywood, ya llegando a los 12 Apóstoles, pues yo lo que hice fue utilizar el SatNav, ¿no? el navegador en este caso, para pues buscar la localización, Círculo de Piedras, The 12 Apostles, y llegar a donde, pues con mi vehículo el navegador me llevara. Y en un momento dado, la verdad es que yo iba buscando algo bastante, supongo que en mi cabeza algo bastante espectacular. Pero ya me di cuenta, a medida que me iba acercando y que ponía destino a 2 minutos, destino a 1 minuto, que estaba en ninguna parte. Estaba básicamente transitando por pistas rurales completamente, con enormes campos verdes a uno y otro lado. Ni siquiera veías poblaciones cercanas o aldeas. Y sí, y la localización estaba ahí delante. Pues efectivamente, en un cruce entre 2 de estas pistas rurales, en uno de los laterales del cruce aparece una extensísima llanura campestre, que es en cualquier caso un campo acotado, porque es una propiedad privada, y ahí está. Justo ahí, en mitad de esta llanura campestre, de este campo, es donde está el círculo de los 12 apóstoles, que si uno viene con el automóvil, ya que hay una, como por así decirlo, hay como una valla a base de vegetación, a base de setos, de arbustos, que te oculta realmente lo que hay en el campo cuando uno viene por la pista manejando su vehículo.
realmente hasta que uno no baja del vehículo y se asoma, no ve lo que es el círculo de piedras, ¿no? y la llanura en sí. En un momento dado sí que es cierto que hay una especie de apartadero justo en este cruce que os decía entre dos pistas rurales, y ahí decidí dejar el automóvil y acercarme pues caminando a ver si podía encontrar la localización ya directamente andando. Efectivamente era justamente donde yo había dejado el automóvil, pues el campo que se encontraba en uno de los laterales. Y os comentaba que es una propiedad privada, pero es cierto que tiene unas tranqueras, unas puertas que se pueden abrir perfectamente, y el lugar es accesible. Es accesible hasta el punto de que, aunque no sea público, no va a aparecer el propietario absolutamente a decir nada. Hay muchísima gente que entra muchísima, relativamente, porque sí que es cierto que es un lugar visitable y hay una pequeña placa, una pequeña badge ahí con una mínima información, y uno puede entrar y tomarse unas fotos. Y digo que relativamente mucha gente, porque yo estuve aproximadamente media hora, 40 minutos, y nadie apareció por allí. Entonces sí que es un lugar visitable, hay gente que va muy de vez en cuando, pero bueno, tampoco es que nadie se espere que sea como Stonehenge o alguno de estos lugares, estos círculos de piedras mucho más afamados. Vamos a entrar un poco en la historia y características que he podido ir recogiendo de uno u otro lugar, y hacer una pequeña también descripción de lo que uno se puede encontrar en este círculo de piedras de los 12 apóstoles cerca de Dumfries. El círculo de piedras actual, lo que uno puede ver a día de hoy, contiene 11 piedras, no 12, aunque el nombre sean los 12 apóstoles. Ahora luego veremos la historia de por qué eran o son 12 apóstoles, o ese es el nombre, aunque en realidad, y yo cuando llegué allá me quedé bastante sorprendido porque contaba las piedras y digo, me falta una, no sé, voy a volver a contar. Y cada vez que contaba salían 11, y después contaba en grupos, 6 y 5, sí, son 11. Efectivamente son 11. El círculo actual contiene solamente 11 piedras. Su diámetro es un tamaño realmente espectacular, 86 metros. 86 metros de diámetro. Casi podemos ver que una cancha de fútbol, casi, no, realmente no le faltan unos cuantos metros, pero podría casi caber dentro del círculo de piedras. Claro, con estas medidas, con un diámetro de 86 metros, se convierte, y de aquí la importancia de este lugar, se convierte en el círculo de piedras neolítico más grande de toda la mainland de Escocia, de todo lo que es la Escocia dentro de Gran Bretaña. Y es que hay un círculo de piedras en Escocia mucho más grande, pero se encuentran las Orkney Islands, en unas de las islas al norte, a las que uno puede llegar tanto volando como en ferry, que es, yo creo, el viaje más interesante si uno va a Orkney. Estoy hablando del Ring of Brodgar, que es pues un círculo de piedras mucho más conocido. Yo creo que es el más conocido de toda Escocia, y que efectivamente se ubica en las Orkney Islands. Pero después del Ring of Brodgar, el siguiente más grande y más importante sería este del que estamos hablando hoy, y de hecho el más grande dentro de lo que es la mainland escocesa, dentro de la isla de Gran Bretaña. El círculo original, de hecho, cuando fue construido, esto es lo que se cree por la disposición que hay actualmente de las piedras, se cree que llegó a tener hasta 18 de estas piedras. Insisto, por la disposición de las que a día de hoy quedan en pie, parece como si faltaran piedras, parece que hay algunos huecos que no están completos, y la contabilidad de algunos de los expertos pues parece que se podría elevar hasta 18, que serían las originales, y que se han ido perdiendo por el camino. Ahora vamos a ver que, pues de diferentes formas, algunas quizá las más absurdas. La fecha de construcción, que esto es algo que nos debería interesar bastante, dataría de la última parte del Neolítico. Estamos hablando, y es muy difícil de precisar, por supuesto, la horquilla veréis que varía mucho, sería entre hace 5.000 y 3.500 años. Tenemos ahí un periodo de 1.500 años que en cualquier periodo lo más antiguo realmente podría ser que fueran construidas hace 5.000 años. Así que, pues eso, estamos hablando básicamente ya de la última parte del Neolítico. Y ya pasando un poco a lo que es las fechas actuales, y donde ya se empiezan a tener registros,
Es curioso que durante el siglo XIX, ya muy cerca de nuestros tiempos actuales, se le pondría el nombre actual, de los 12 apóstoles, aunque como podéis ver, en principio nada tiene que ver con la religión cristiana. Estamos hablando de que la construcción data de hace 5.000 años, lógicamente mucho antes de Jesucristo ni de nada que tenga que ver con el cristianismo, lógicamente. De hecho, es mucho más posible, bueno, realmente es lo que parece que sucede, que este círculo de piedras con lo que tenga realmente que ver es con ritos paganos que en su día pudieron realizarse en el lugar. No solo cuando se construyó durante el Neolítico, sino incluso mucho después, durante la Edad Media. Siempre es un lugar mucho más asociado con el paganismo, que aunque hubiese sido reutilizado más tarde por el cristianismo, que es algo que nunca sucedió. Sin embargo, ahí se quedó ese nombre de los 12 apóstoles, porque en aquel entonces lo que se produjo fue una especie de simbolismo. Estamos hablando de que en el siglo XIX, lógicamente, lo podéis pensar ahora, habían 12 piedras. 12 piedras erigidas en un campo. Y claro, es una especie de simbolismo, asociación de ideas. También yo me imagino que en alguna manera la Iglesia intentando captar fieles y que la gente se olvidara un poco de las ideas paganas que podía atraer o venir a la mente con este círculo. Pues en aquel entonces a alguien se le ocurrió que esta asociación de ideas, ¿no? Que las piedras, ya que eran 12, en aquel entonces, insisto, eran 12, no 11 como ahora. En el siglo XIX, pues se le pusiera el nombre de los 12 apóstoles. ¿Qué sucedió con la 12ª piedra? Pues en ese mismo siglo XIX desapareció. Bueno, no desapareció, se sabe muy bien lo que aconteció. Y es que el propietario de las tierras, por aquel entonces, en un momento dado, decidió que necesitaba material de construcción para una edificación en su granja cercana. Y bueno, en aquel entonces la piedra era un material muy bueno. Y por lo visto, una de aquellas piedras pues era muy consistente, era un muy buen material, y el granjero pues decidió llevarse la piedra, sacarla de allí y utilizarla para la granja cercana. No se sabe realmente, no hay un seguimiento a esta piedra, así que no se sabe exactamente en qué construcción se utilizó, ni siquiera si a día de hoy la construcción sigue en pie. Así que no sabemos qué fue de esa 12ª piedra, aparte del hecho de que efectivamente fue utilizada para una construcción en una de las granjas cercanas. De aquí, de este hecho, salió una curiosa leyenda de ficción que a día de hoy aún se cuenta entre los locales y que, bueno, pues parece que simboliza la pérdida de uno de los apóstoles por parte de Jesús de Nazaret en lo que es la historia bíblica. Y de aquí que el círculo de piedras se sigue llamando los 12 apóstoles, pero contando la historia del apóstol que se perdió. Y obviamente estamos hablando de la traición de Judas Iscariote, en este caso. Y bueno, pues nuevamente asociación de ideas con el cristianismo de los 12 apóstoles que quedan reducidos a 11. Y bueno, pues ya sabemos, como de esta manera, hasta día de hoy tan solo nos han llegado estas 11 piedras y no 12, a pesar de que sigamos llamando al lugar los 12 apóstoles, el círculo de piedras de los 12 apóstoles. Lo más interesante, yo creo, es que este círculo no fue algo aislado. Parece ser, y se ha estado estudiando toda la zona, que el círculo de piedras fue parte de un complejo de monumentos en torno a toda esta zona. Un complejo muchísimo mayor de lo que tan solo observamos a día de hoy, que es el círculo de los 12 apóstoles. En localizaciones relativamente cercanas, estamos hablando en torno a la ciudad de Dumfries, que os comentaba al principio, se han encontrado rastros de fosos. Todo esto datando de tiempos neolíticos también, fosos cercados, circulares también, montículos artificiales, insisto, todos viniendo de esta misma época, de la época en la que se construiría el círculo de piedras. Así que todo esto podría indicar que efectivamente el lugar tuvo una gran importancia como lugar de encuentro para, en este caso, llevar a cabo diferentes ritos ceremoniales por parte de diferentes grupos de gentes del Neolítico. Gentes que yo creo que no solamente estamos hablando de gentes locales, gentes de la zona de Dumfries, sino que posiblemente acudirían allí
desde diferentes puntos de toda la isla de Gran Bretaña. Así que de aquí también el tamaño, ¿no?, tan grande de este círculo de piedras, que denota una grandísima importancia. Parece ser que no solo a nivel de Escocia, sino de toda la isla. Incluso hay investigaciones que han intentado buscar algún tipo de nexo entre la posición de las piedras y de algunos grupos de estrellas. Lo de siempre, ¿no?, una especie de correlación astronómica. Pero lo cierto, y aquí hay que ser muy sinceros, de momento no se ha podido encontrar ningún tipo de significado astronómico. La posición de las piedras, incluso pensando que en su época pudieran ser 18 y no 11 como a día de hoy, pues no coinciden con ninguna constelación, ni se ha podido realmente encontrar ningún significado relacionado con las estrellas. En cuanto a las piedras en sí, una vez analizadas, lo que es el material de la piedra en sí, ha resultado, esto también es relativamente sorprendente, estas piedras han resultado ser de diferentes tipos. Esto lo que sugiere es que posiblemente no salieron todas de una misma cantera o de una misma zona montañosa, sino que incluso es posible que se trajeran de otras zonas no necesariamente cercanas, casi como a modo de ofrenda, como si en el momento de la construcción diferentes pueblos intentaran aportar al círculo de piedras algo propio. De hecho, se ha comprobado también que en un auténtico afán por hacer de esta construcción algo que perdurara durante milenios, como efectivamente así ha sido, 5 de estas piedras, de las que a día de hoy continúan, fueron depositadas después de una cimentación previa. Se hicieron cimientos incluso. O sea, realmente lo que se pretendía era hacer una construcción que perdurara, que no simplemente estuviera allí para la adoración, para un grupo de gentes en un momento concreto, sino que perdurara, como así ha sido, milenios. Y hablando también de las piedras en sí, es muy curioso que en algunas de ellas se pueden ver algunas marcas, no de erosión, que efectivamente después de todo el tiempo transcurrido muchas de las piedras se nota que han sido erosionadas, sobre todo en una zona de una gran pluviosidad, en este caso como el sur de Escocia. Se pueden ver también marcas realizadas por la mano humana, marcas muy primitivas a modo de círculos concéntricos, unas marcas que no se tiene en absoluto claro el significado que pueden tener, pero posiblemente algún tipo de significado también religioso, pagano, muy difícil de discernir. En cualquier caso, y a día de hoy, hay que decir que mucha gente ahora mismo puede estar pensando que este es un círculo de auténticos menires de piedras realmente colosales. No, a día de hoy ninguna de las piedras supera el 1,5 metros de altura. Incluso algunas son mucho más bajas de estatura. Las más grandes, insisto, están en torno al metro y medio. Así que esto es lo que queda a día de hoy. Tampoco descartamos que en un pasado pues fueran mucho más grandes y poco a poco fueran erosionando, incluso que algunas fueran partidas de forma no demasiado accidental por parte de alguien que, como vimos antes, algún granjero que quizá necesitara material de construcción. Si nos remontamos a la época medieval, de la cual también estuve antes hablando, se asoció el lugar a la posible celebración de ritos por parte de druidas que eran muy numerosos también en aquella zona del sur de Escocia. Y posiblemente, os lo comentaba antes, a la cabeza de todos estos druidas se encontraría el mítico Merlín, el cual se dice, insisto, no personaje de ficción, sino aquel guerrero cultivado, que era efectivamente el auténtico Merlín. Se dice que efectivamente residió durante varios años en torno a esta zona, más concretamente a la población que os comentaba antes, que es donde yo me estuve alojando estos días que visité la zona, que es la población de Moffat, que queda un poco más al norte. De hecho, en Moffat hay un museo de la población, de la historia de la población, y hay toda una sección del museo que está dedicada a Merlin y a los druidas. Es muy recomendable de visitar también. Insisto, Moffat no es una localidad demasiado lejana. Yo creo que en automóvil nos llevó 20 minutos, media hora aproximadamente. Con lo cual, en esta misma zona del Círculo de Piedras de los 12 Apóstoles, y muy posiblemente tanto Merlín como los druidas de esta época medieval utilizaron, sabiendo de las energías y del pasado que podía tener este Círculo de Piedras,
pues lo utilizaron para algunos rituales. Y antes de finalizar el programa, porque ya prácticamente os di toda la información que quería daros, pues ahora algunos os estaréis preguntando, aunque bueno, teniendo un mapa yo me imagino que es lo más fácil ubicarse, cómo llegar, cuál es la mejor forma de llegar. Lógicamente, quien venga desde fuera de la isla de Gran Bretaña, pues aterrizará en alguno de los aeropuertos cercanos. Por ejemplo, si uno vuela hasta Glasgow, es lo más fácil llegar desde la ciudad de Glasgow al Círculo de Piedras de los 12 Apóstoles, tomando dirección sur con la autovía M74, y en un momento dado pues sale toma una salida en dirección a Dumfries y recorre varias carreteras locales hasta llegar a la zona que os comentaba antes, esta zona rural de Holywood, que es donde está el Círculo de Piedras. La duración del viaje aproximadamente en automóvil desde Glasgow sería de una hora y media, más o menos. Si uno viene desde el sur, si uno viene desde Inglaterra, lo más lógico es que tome la autovía M6, en este caso la ciudad grande más cercana, en este caso con un aeropuerto internacional. Aunque se puede llegar desde Newcastle, pero Newcastle queda en la costa este, mucho más grande es Liverpool. Por poner una referencia, bueno, pues desde Liverpool es lo mismo, tomar dirección norte hacia Escocia por la M6 y bueno, pues es prácticamente la misma ruta que desde Glasgow, pero en lugar que en dirección sur, dirección norte. En un momento dado tomar la salida hacia Dumfries y carreteras locales, ¿no? que le llevarían hasta esta zona. Desde Liverpool aproximadamente serían unas 3 horas manejando para llegar hasta esta zona del Círculo de Piedras. Y bueno, espero que os haya realmente interesado lo que os hemos contado hoy sobre los 12 apóstoles, no los reales, no los que acompañaron a Jesucristo, sino estos apóstoles simbólicos de piedra que se encuentran en la zona de Dumfries and Galloway, en el sur de Escocia, en las Lowlands escocesas. Espero que os haya gustado la localización, la temática, y me despido hasta un próximo programa aquí en Planeta Cero. Hasta pronto.